El Toque Mágico, un podcast para todos acerca de todo. Con Luis Hurtado y Francisco Cruz. Hola, ¿qué tal, gente querida? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a una entrega de su programa favorito, El Toque Mágico. Con sus presentadores, Francisco Cruz y Luis Hurtado. El día de hoy vamos a, siento yo, que a continuar un poco en donde nos quedamos el tema pasado, que fue el Apocalipsis, porque creo que justamente esta escritura o destino de los dioses nos abrió la ventana a investigar qué es el destino. Hablándoles de qué es lo que pensamos, lo que nosotros sentimos del destino y obviamente lo que investigamos al respecto. Pues no sé, ¿tú qué es lo que tienes este día, mi querido Francisco? Pues primero tengo una definición así a lo básico, ¿no? Vamos a lo primordial, ¿qué significa la palabra destino? Okay. Tengo aquí según la Real Academia Española. Si nos vamos a la palabra destino, nos remite a la otra palabra que se llama hado. Y hado viene de fatum, del latín, o sea, es como ir persiguiendo el origen de la palabra. Correcto. Pero en resumen significaría, en la tradición clásica, la fuerza desconocida que obra irresistiblemente sobre los dioses, los hombres y los sucesos. Es un encadenamiento fatal de los sucesos. Fatal no necesariamente significa que sea malo, sino que es como lo que hablábamos en el anterior del Apocalipsis, ¿no? Son eventos que cambian completamente, son un parteaguas en la vida o en la sociedad o en el cosmos. Ok, entonces también podemos decir que el destino puede ir desde lo particular a lo general, a sucesos tanto pequeños, aislados y en vidas singulares de personas, hasta eventos cósmicos que alteran, como bien dices, la perspectiva o la forma de vivir de la gente, desde una forma filosófica hasta una forma muy literal, como que cayera un actual meteorito en la Tierra, ¿no? Así es, o filosófico como ya vimos con el Ragnarok, que literalmente es el destino de los dioses, ¿no? Y como dice la definición que acabo de leer, los dioses no se escapan de este destino. Yo te pongo una que a mí me gusta mucho para poder cifrarnos en aquella definición de destino, que es como un poco más filosófica que la otra, que es un poco más terrenal, por decirlo de alguna forma. Destino, el encadenamiento de sucesos que ya mencionaste, o señalamiento de una cosa para un determinado fin, empleo o ocupación, lugar en que se ejercita, lugar a donde va dirigido un viajero o envío. Lugar en que se ejercita, la verdad es que me resalta, no le encontré mucho sentido, pero lugar a donde va dirigido un viajero o un envío, pues es como muy claro. El destino de esta carta es Timbuktu y allá es donde tiene que llegar, o a Singapur o donde tú quieras. Es su destino llegar a ese lugar, que es la definición más simplista. Pero nosotros nos queremos enfocar en la otra, en la que sí te deja de repente pensando en las noches a ojo pelado qué es exactamente lo que va a ocurrir con tu vida, nuestras ansias de querer controlar el destino y la pregunta de si somos realmente nosotros capaces de controlarlo, de alterarlo, lo que pensamos al respecto con nosotros mismos del destino. Entonces, empezando creo yo, viene la parte fundamental, la respuesta a las preguntas que los seres humanos nos encanta hacernos y respondemos de forma pues un poco aventurada, por decirlo de alguna manera. Entonces, vayámonos con la mitología. ¿Qué presenta la mitología o qué dice la mitología o qué personajes representan al destino en la mitología? Pues me parece bastante interesante que justamente todas las civilizaciones antiguas se han maravillado por esta percepción del tiempo y el destino que van como ligados. Porque justamente sentimos el paso del tiempo, vemos cómo vamos envejeciendo, sabemos que el ayer es irrepetible y que el mañana es incierto. Así como diría Uwei en Kung Fu Panda, el presente es un regalo y por eso se llama presente. Entonces, justamente estas tres partes del tiempo que sentimos, pasado, presente y futuro, la tenemos representada en diversas civilizaciones. Y lo que también me llamó mucho la atención cuando lo estaba investigando es que en la mayoría, si no es que en todas, son representaciones femeninas. Ok. ¿No? Entonces a lo mejor también la dualidad ahí
nos manejan como que el destino es femenino y el tiempo es masculino. Por un ejemplo con los griegos, ya vamos con eso, ¿no? Entonces, Ananke es la representación de los griegos para el destino. Es la personificación de la inevitabilidad, la necesidad, la compulsión y la ineludibilidad. Ineludibilidad, o sea, lo que es inevitable. Exactamente. Y es la madre de las Moiras. ¿Sabes quiénes son las Moiras? Estoy seguro que alguna referencia debo de tener en mi cabeza, pero te diré. ¡No se puede cortar el hilo! Ah, por supuesto. Las de Hércules que determinan. Sí, claro. Exactamente, y son tres, ¿cierto? Correcto. Y tienen un ojo que comparten, porque el tiempo es uno solo que lo podemos ver pasado, presente, futuro. Correcto. Y esta diosa Ananke está por encima de los dioses que conocemos como Zeus, Hades, Poseidón y todos estos. Y está ligada a Cronos por la eternidad, así como en Avatar o el Yin Yang. Dualidad que están predestinados a estar peleando por el fin de los tiempos. Ajá, esta noción de que no puede existir la oscuridad sin la luz, ni la una sin la otra, y que cada una es dependiente de la otra en la medida en que son independientes de sí mismas y demás. Exactamente. Entonces, es madre de las Moiras, ¿no? Estas tres que salen en Hércules. Y bueno, Moira como tal, la palabra Moira significa porción de destino. Entonces, pues más claro no puede estar, ¿no? Claro, cada una es una porción del destino. Claro, y sus tres nombres tienen que ver con sus funciones. La primera se llama Cloto y es la hilandera. Ella es la que hila la hebra de la vida. La segunda se llama Láquesis, que es la que echa la suerte. Es la que mide con su vara la longitud que va a tener esa vida, ¿no? Entonces puede ser un hilo pequeñito, un hilo muy largo. Y después está Atropos, que significa inevitable, que es la que corta el hilo. Ok. Y estas tres las vamos a ver en todas, ¿no? Porque de hecho en Shakespeare, en Macbeth, todo inicia porque unas brujas fatídicas dicen una profecía de que uno va a ascender al trono y van a gobernar. Entonces Macbeth se empieza a motivar por esta profecía, ¿no? Entonces es una representación de la inevitabilidad de nuestros sucesos y de nuestro afán por querer siempre buscar el mañana, pero cargando con el ayer, ¿sabes? Es como podemos ver esta triada de partes del tiempo en muchos aspectos filosóficos. Con respecto a eso, de los aspectos filosóficos y todo, a mí me parece interesante notar dónde quedamos nosotros como seres humanos cuando nos preguntamos si nuestra forma de vida es aseverar o llegar al destino que nosotros mismos creamos o que se nos fue impuesto, que es también lo que yo llamé la paradoja del destino, que es que si yo estoy convencido que estoy destinado a cumplir mi propio destino, pero ese ya era mi destino, entonces realmente no estoy siguiendo o creando un destino propio, solo lo estoy cumpliendo. Sí, ¿no? Y justamente la respuesta a esa paradoja es la creación de estas deidades, ¿no? Porque el no poder explicar esa paradoja que frustra realmente, porque si eres creador de tu destino, significa que entonces los demás también, y no puedes entonces tú perjudicar el destino del otro a pesar de que tus decisiones lo hagan. Entonces ahí también se vuelve paradójico. Y entonces si no eres escritor de ese destino, ¿quién lo escribe? ¿Y por qué lo escribe? ¿Y para qué lo escribe? ¿Y de qué medida es inevitable ese destino? De hecho, justamente retomando esto de las tragedias, específicamente Macbeth o en general las tragedias griegas, tienen la cualidad de que es un destino inevitable la tragedia. Todo lo que ocurre en una tragedia ya está predestinado por los dioses. Y vuelvo o retomo esta pregunta que acabamos de hacer. ¿Quién lo escribe realmente si es que está escrito? Y la pregunta también igual de aterradora, si no hay nadie escribiéndolo, ¿cuál es el extento de nuestra responsabilidad en las atrocidades que pueden ocurrir por las pequeñas decisiones que tomamos que influyen en el destino de los demás? Porque también, cuando ya se vuelve una cuestión así de terrenal y así de propia, el administrar o el hacernos responsables o el ejercer la vida que nosotros nos proyectamos o nos ponemos enfrente, pues entonces
se vuelve aterrador porque ya no podemos culpar, ya no podemos voltear a los dioses para decir que no estamos logrando lo que estamos queriendo lograr y demás. Y pues creo que justo que pues por eso resulta la creación de tantos dioses para responder a todas estas preguntas, porque ahorita nada más mencionaste uno, pero todavía te faltan otras mitologías que abordan la misma pregunta porque seguramente tenían el mismo grado de preocupación por querer saber qué es lo que iba a pasar, pero también retomando esto de lo mundano que puede ser el manejo del destino, ¿qué otra necesidad habrá habido o de dónde habrá llegado esta costumbre del hombre de preocuparse por lo que tenía enfrente y no solo por lo que ocurría en el aquí y el ahora? Pues yo me imagino que pudo venir de una situación muy burda, de una casualidad que pareció mágica o milagrosa. Por ejemplo, el hecho de que un sujeto se moviera 5 centímetros porque la esposa le gritó desde lejos, oye, el pan, y él reaccionó y se movió y entonces le cayó un ladrillo al lado y eso lo salvó. Y entonces a partir de eso decir, wow, o sea, si yo no me hubiese movido, si ella no me hubiese gritado, yo me hubiese muerto. Entonces los dioses me salvaron, todo está escrito en un plan, porque a lo mejor muchas coincidencias así sucedieron y entonces todos dijeron, no, o sea, no puede ser coincidencia, que todo sea tan perfecto, porque al final hemos visto, como ya lo hemos mencionado, por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial, que la línea de sucesos son los que al final nos van a mostrar el verdadero destino, ¿no? El verdadero clímax de los sucesos. Y justo también, retomando Apocalipsis, no vamos a poder saber cuál era a fin de cuentas el destino hasta que no lo vivamos y no lo vamos a vivir hasta que presenciemos concretamente una pauta para decir que esto es el fin. Pero al mismo tiempo, podemos argumentar que ya hemos tenido el fin de muchas veces, muchas formas o culturas o ideologías o en general generaciones de pensamiento que ya se han terminado, que ya dejaron de existir y que aún así pues no ha habido una conciencia de cambio o pues ni siquiera un retomo del poder del destino. Pero por ejemplo, yo refiriéndome y retomando también la pregunta que te hice con qué habrá sido el motivador para que los humanos nos pusiéramos a pensar en destino o qué es lo que estaba 2 semanas adelante de nosotros, es algo muchísimo más sencillo de lo que nos gustaría mistificar y creer. Yo creo que empezamos a pensar en las necesidades del futuro cuando nos volvimos agricultores. Porque antes de ser agricultores, ¿qué necesidad teníamos antes de pensar en lo que iba a ocurrir? En todo momento éramos criaturas de instinto que se fijaban en lo que estaba ocurriendo en el momento, en el aquí y en el ahora. Y teníamos un conocimiento cabalístico respecto a lo que se podía hacer, lo que no se podía hacer y demás para poder sobrevivir en el aquí y en el ahora. Pues sí, realmente hemos visto que la evolución se da a partir de, bueno, en nuestra especie se da a partir de que nos hacemos sedentarios, en esencia. O sea, justamente todos los fenómenos que pudimos maniobrar y comprender se dieron gracias a ese sedentarismo que mencionas, porque justamente, regresando a lo mítico, todas las observaciones que se pudieron dar gracias a que te podías quedar sentado viendo al horizonte sin la preocupación de que mañana no vas a tener donde dormir, pues justamente da espacio a que pudieras cuestionarte, ok, ¿y por qué llueve? Ah, ¿y por qué el sol vuelve a salir de este lado? Ah, ¿y por qué las estrellas? Entonces de ahí nace la astronomía, todas las filosofías, ciencias y demás artes que se pudieron generar gracias a esta contemplación, a este ocio, que mal dicho en nuestra educación primaria, cuando nos dicen es que eres un ocioso, pues realmente el ocio es el espíritu creador, el espíritu de conocimiento que se nos abrió gracias a que pudimos tener ese ocio, ¿no? A que pudimos darnos ese espacio gracias al sedentarismo. Y aquí está la pregunta que voy a dejar antes de pasar al siguiente punto, retomando lo que estás diciendo tú. ¿Habrá sido el destino lo que habrá hecho que los humanos tuvieran justo este tiempo de pensar en qué es lo que era el destino? ¿O una mera coincidencia que nosotros buscamos crear? Pues es que ahí ya nos tendríamos que meter, por ejemplo, a la pregunta de ¿qué es el destino? ¿Causalidades o casualidades?
O sea, la conexión de causa y efecto o simplemente azar. Alguien lanzó unas canicas y pues esas canicas pegaron de cierta manera y esos sucesos siguen multiplicándose a partir de ese suceso hasta el día de hoy. Todo es azaroso, como puede pegarte, como puede que no. O la otra es que la causa y efecto nos llevó a justamente el día de hoy estar aquí sentados grabando este podcast porque así el cosmos ya lo había estipulado, porque todo matemáticamente es perfecto y cuadra según ciertas teorías. Ay, ¿crees que lo nuestro es perfecto? Te amo. Ah, yo también. No, pero también creo que está la tercera. La combinación, ahora sí que la perspectiva dual inclusiva de ambas. El hecho de pensar que existe una gran cantidad de suerte a nivel cósmico para que esos sucesos ocurran y al mismo tiempo la inevitabilidad de la causa y el efecto de que a cada acción corresponde una reacción y lo mismo en las relaciones interpersonales que llegan a generarse de una forma u otra tanto por azar como por decisión. Yo creo que justamente que tenemos estas dos vertientes que mencionamos es que tenemos la ciencia y la religión. Porque justamente la ciencia se dedica a tratar de explicar esa causa y efecto. Claro. Y la religión se dedica a explicar esa casualidad. O sea, ese sucesos que milagrosamente ocurrieron sin la necesidad de ponerte a cuestionar, oye, esto no tiene sentido realmente, ¿no? Sino simplemente ocurrieron porque así ocurrieron y al final le regresan una explicación, porque obviamente va a haber gente que no le va a parecer que pase porque pase, entonces le damos esta explicación de que estas tres deidades, que son las Moiras, crearon el destino, ¿no? Y justamente como dices, no solo los griegos, o sea, también los nórdicos tenían a las Nornas, que también eran pasado, presente y futuro, que viven abajo de las raíces del Yggdrasil y también hilan las hebras de la vida. Y en la mitología de los pueblos bálticos tenemos a Laima y a sus hermanas Carta y Delca, que de igual manera usan hebras, o sea, hilos, para poder personificar esta vida, este destino que es tan delgado y tan efímero, pero que si lo vemos de cerca puede estar lleno de fibras o lleno de diferentes materiales. Me explico, una metáfora a la vida que tú le des, al cómo llenes ese hilo, tú. ¿Me explico? Al final, el destino lo puedes tú dictar si sabes de qué material está tu hilo. A lo mejor el hilo no lo puedes tú cortar, pero tú lo puedes forjar. Ok. Me agrada ese pensamiento, que creo que es más o menos lo que yo personalmente comparto. El creer que pues ya estás aquí y eso definitivamente no es decisión tuya y puede que sea decisión de alguien más o puede que sí sea decisión tuya de alguna u otra forma. Ya metiéndonos en rollos de otro estilo un poco más espirituales, pero puede que estés aquí por casualidad. Pero las cosas que te pasen, en su mayoría, van a ser causalidad. Digo, que te atropelle de repente un camión, pues no creo que sea tanto tu decisión como puede ser el llevarte a ti mismo a la tumba por, no sé, fumar, por tomar en exceso y que se te dañe el hígado, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Entonces, pues sí, creo que ambas hebras, o sea, me parece muy buena la metáfora. Creo que el entender de qué material está hecho tu hebra es lo que te puede ayudar a manipularla de cierta manera, independientemente de la longitud de la misma que quizás ya esté predeterminada, porque pues, quién sabe, o sea, es medio difícil decir que no era como estabas destinado a morirte si te mueres de una forma de esas que son tan absurdas que resultan casualidad, como en 1000 maneras de morir. No, y justo es tan paradójico todo este suceso y regreso a la pregunta que tú hiciste de al final, pues, si no sabemos una u otra, pues de qué manera podemos sobrellevar esta pregunta, ¿no? Entonces, yo creo que la que más se atina sería el Islam, que es, el Islam está dividido en 6 pilares, no voy a indagar en estos 6 pilares, pero uno es la creer en la existencia y la omnipotencia de Alá, de Dios, creer en la existencia de los ángeles, creer en la existencia de los libros Corán, Torá, Salmos, etcétera, creer en la existencia de los profetas, que serían Mahoma, Jesús,
Moisés, bla, bla, bla. Creer en el día del juicio final, que es este apocalipsis que no exactamente el que leímos en el capítulo pasado, porque ese es judeocristiano, pero este juicio final en donde se va a dictar que los buenos se van para abajo, digo, los buenos se van para arriba y los malos se van para abajo. Y el sexto pilar es creer en el destino que Alá escribe sin importar si lo tomamos a mal o a bien. Porque muchas veces decimos, ay, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué si yo soy tan bueno me llegan a pasar estas cosas? Entonces, justamente yo creo que si juntas estos 6 pilares, te puedes despojar de esta incertidumbre del destino y solo entregarte a él. Entonces, creo que es una manera bastante interesante de poder aproximarte a ese destino de una manera dogmática o con una doctrina. Siempre han dicho que no importa lo bueno que seas en algo, siempre va a haber un asiático que lo haga mejor que tú. Y me parece que incluso en esto de la filosofía respecto al destino, también los asiáticos lo hacen mejor. Porque el budismo justo de eso va, a fin de cuentas, de que las emociones, los sucesos, todos son inevitables. Lo que es evitable es cómo tú reaccionas al respecto. Y si simplemente permites que las cosas sean en lugar de afectarte por ellas, vas a dejar de sufrir. Pero ese es como ya tema de otro podcast. Pero justamente quiero hablar específicamente también de los tipos de destino. Ahora sobre esto, sobre estas hebras que nosotros podemos forjar o sobre este material que nosotros podemos manipular en torno a la hebra. ¿Qué tipos de destino existen? Los destinos como la gente que está destinada a estar conmigo, ya sea mi pareja, ya sean mis amigos, ya sea la gente que incorporo en mi vida laboral o que permito entrar en mi vida y las razones por las cuales los dejo. Que también vuelvo a lo mismo, o sea, a mí me gusta siempre estar hablando de todo este misticismo y esoterismo con un pie sobre la tierra, ¿sabes? Como que flotando con la cabeza y con los pies en el suelo. Porque, por ejemplo, todo esto, así como lo podríamos llamar destino, los psicólogos lo podrían llamar patologías. ¿Y quién está para decir que están ellos en un error, ¿sabes? Así como creo que también ellos no están para determinar tan arbitrariamente que la gente que lo ve de forma esotérica se esté equivocando. Pero bueno, me refiero también a los destinos como de las cosas que quiero hacer en mi vida, ya sea desde las cosas que me surgen a partir del deseo o como las cosas que directamente siento en mi ser que tengo que hacer. No sé, como esa gente que de repente dice, no, es que yo vine a este mundo a salvar animales, güey, y entonces tiene refugio con 1000 animales y neta lo ves y hasta ves que es bueno con los animales y todo, pero también aquí regresamos al pensamiento paradójico. ¿Es esta persona una persona que estaba efectivamente destinada a cuidar y ser el mejor cuidador de animales? ¿O solo porque esta persona lo proyectó y lo puso en su mente, ese destino fue que se forjó real y se volvió un adiestrador de animales tan adepto? Pues creo que justamente la problemática de esta paradoja es la que nos lleva muchas veces a sentirnos incompletos en la vida. Como tú mencionas, para un psicólogo podría ser una patología y justamente todas estas cosas que mencionas, del destino intrapersonal, interpersonal, de superación, qué es lo que yo espero de mí mismo en el futuro, justamente todas estas preguntas de qué va a pasar mañana nos pueden generar ciertos conflictos psicológicos que pueden derivar en muchas cosas. Entonces, el también sentirte bien con el destino que tú estás forjando va a marcar una tendencia en ese destino, como dicen, ¿no? Si haces una cosa bien, una cosa como el karma. Si haces algo bien, se te va a compensar con más cosas buenas. Entonces, muchas veces pasa que conocemos casos como el que tú mencionas, que terminan siendo veterinarios o personas que tienen estos refugios de animales, que a lo mejor antes eran, no sé, herreros, así herreros que se la vivían en el metal y en la forja, y de repente un día tuvieron la casualidad de poder agarrar a un caballo y curarle la pata a un caballo, y eso les abrió todo un panorama y les cambió su sensación de destino y los hizo sentirse acorde al destino que ellos sienten que está escrito. Pero todos sentimos justamente que estamos destinados a algo y soñamos con ese destino de forma muy onírica, de forma muy mágica y justamente pues deseamos que esa proyección se vuelva real, ¿no? Aquí con esto, por alguna razón, no sé si por el destino o por la causalidad,
me llegó muy muy claramente a la mente el mito de Sísifo de Albert Camus, en donde habla de que justamente la maldición de Sísifo es estar cargando esta piedra eternamente cuesta arriba, y que al final del día la piedra va a regresar nuevamente hasta la falda de la montaña, y Sísifo va a tener que volverla a subir por el resto de sus días. Como bien lo dices, yo creo que también es una cuestión de cómo vemos nuestro destino, el cómo este nos afecta. Sísifo, el mito de Sísifo más bien, propone que la resolución a el problema de Sísifo es simplemente aceptar su destino, que no va a poder cambiar el hecho de que va a tener que subir la piedra, y encontrar la manera de disfrutar subir la piedra todos los días. Y justamente creo que atinado lo de Sísifo porque es una manera de explicarle a otra persona cómo sobrellevar el destino o cómo entender la idea de destino. Por ejemplo, si le queremos explicar eso a un niño, una idea tan compleja podría ser difícil para una mente tan abstracta. Entonces lo personificas en una historia, como ya vimos con todas las mitologías, y de ahí pasamos a un arte literario, a un arte tal cual de pintura o de escultura, y justamente representar el tiempo. Por ejemplo, Dalí, con sus relojes que se derriten, esta representación y explicación de cómo se siente y se percibe el tiempo y el destino en nosotros. Y creo que justamente podemos verlo mucho en el cine. Ya una manipulación del tiempo y la búsqueda constante de querer cambiar el pasado. Por ejemplo, en Volver al Futuro o en incluso ahorita Endgame. Justo estos viajes en el tiempo y las paradojas que se generan porque justamente sabemos que el destino no se puede cambiar. Y entonces todas estas películas que nos muestran viajes en el tiempo nos generan más incertidumbre de, oye, pero si cambiaste esto, entonces ¿por qué esto no pasó así? ¿Por qué esto así? ¿Por qué esto así? Entonces al final siempre tienen hoyos porque entendemos que las reglas son que el destino no se puede cambiar. Ahí de hecho, más específicamente en relación a una cuestión incluso ya física, según la relatividad de Einstein, no podríamos nunca viajar en el pasado, pero sí en el futuro. Sí podríamos acelerarnos lo suficiente de manera que nosotros no envejeceríamos y podríamos estar viajando hacia adelante en la medida en que el tiempo sigue transcurriendo simultáneamente en lo que nosotros nos movemos, pero no podemos hacer ese mismo suceso hacia atrás. Sí, es como cuando vas en el metro o en un tren y dentro del tren todo va a velocidad normal, pero afuera todo va rapidísimo. Ese es creo que el ejemplo más fácil que podemos ver en la cotidianeidad de esta relatividad del tiempo. Y bueno, creo que la única manera de viajar al pasado, no recuerdo exactamente dónde lo vi o leí, sería viajar en zigzag. Como que de alguna forma romper ese tiempo y viajar hacia atrás. Pero bueno, es meternos en física cuántica y teórica y universal. A ver, ahorita mencionaste el cine y cómo lo aborda el destino y demás. ¿Tú qué referencias o qué se te ocurre, aparte de Volver al Futuro, que haya habido de referencias del destino o sobre el destino? Ya sea contemporáneas, no tienen que ser tantas. ¿Qué es lo que hay en nuestros referentes culturales en torno al destino? Pues creo que el ejemplo más claro, así el más claro, es el que tenemos repetido hasta el cansancio, y es el camino del héroe. Porque justamente creo que lo mencionaste al inicio, hay unas ciertas, es un salvador, hay un protagonista en este destino, y al final lo podemos ver en Harry Potter, en Star Wars, en El Señor de los Anillos, en Matrix, incluso en las de Marvel. Siempre tenemos este héroe que su destino se ve acompañado por ciertos elementos y al final el bien triunfa sobre el mal. ¿No? Estos eventos fatalistas que yo también mencioné se van cumpliendo. Entonces, uno que yo creo que de destino el más fácil es Matrix. Matrix te marca que está el Chosen One, el elegido, y su destino es liberar al pueblo de Sion y o reiniciar la Matrix y o destruirla. Entonces, justamente no podemos, como tú decías, no podemos saber el destino del elegido
hasta que Él no abra esa puerta, hasta que Él no la cruce, hasta que la iluminación no aparezca, el suceso se revele, el velo de Isis se revele, y entonces podamos justamente, como decíamos en el de Apocalipsis, nosotros convertirnos en los dioses. Claro. En el momento en el que ascendamos, probablemente el tiempo y el destino lo vamos a sentir de una manera diferente. Wow, eso también me hace pensar entonces en algo igual un poco ya muy volado, que es que al nosotros realmente adquirir el poder del destino a través del conocimiento, o sea, en el momento en el que pudiéramos saber exactamente cómo es que esto se termina o a dónde es que esto va, nos volvemos tan poderosos como los dioses, porque ahí sí somos capaces 100% de cambiarlo, ¿o no? Exactamente, y de hecho, regresando a lo de las películas, eso lo podemos ver en Interestelar. El poder moverte a través del tiempo, ver a través del tiempo y afectar a través del tiempo de una manera infinita y cíclica, ¿no? Entonces, el poder hacer eso es lo que nos permitiría, según Interestelar, es viajar a otras galaxias, otras dimensiones, volvernos y ascender a seres más conscientes y espirituales, ¿no? Y justamente no creo que sea algo tan descabellado porque el poder ver o percibir el tiempo de la misma manera en la que percibiríamos la gravedad, por ejemplo, que la gravedad, a pesar de que no la vemos, la sentimos, no es igual a como sentimos el tiempo. O lo vemos o lo entendemos. Pero curiosamente y muy interesante también, los seres humanos somos las únicas criaturas que se preocupan por el tiempo como tal. Los otros seres vivos del planeta se preocupan por los ciclos de luz y por la manera en que el tiempo afecta su modo de vida y no de una forma como medición de los sucesos tal cual, de que así está transcurriendo y tengo tantos años, no. Para los animales simple y sencillamente es existen y en función de si es día y si es noche, hay unos animales que cazan, hay unos que salen a comer, hay unos que salen a pastar, lo que se te ocurra, pero en general se basan a partir de lo que dicta el día y la noche, no de lo que dicta el tiempo. Los seres humanos, de hecho esto lo dicen creo que en el Mayoras, ¿no? Que los seres humanos somos los únicos que vivimos con la preocupación respecto al tiempo. Y de hecho el juego de Majora's Mask se me hace un ejemplo perfecto de cuán persecutorio puede ser el tiempo, de cuán invasivo se siente el hecho de sentir que simplemente no nos va a dar tiempo de hacer todo lo que queremos. Y nuevamente retomando incluso el tema original, pues el sentir que nuestro destino quizás sea toda esta desperdiciada, o el darnos cuenta de que no lo es en lo absoluto y somos nosotros los que nos lo estamos desperdiciando. Sí, esa idea y la idea del tiempo llega a ser sofocante, incluso hasta como lo dicen muy atinadamente en la canción de Time, la super banda Pink Floyd. Uf, Taking away the moments that make up a dull day. Los momentos que hacen un... Y justamente tú ves cómo intentas perseguir el sol, pero al final es un ciclo y un ciclo, ¿no? Y bueno, regresando a lo que acabas de decir, no nos consta que los animales no sientan o perciban el tiempo. Y dos, regreso al ejemplo que tú diste de cuando hablaste con Jaime Maussan y te preguntó acerca de las hormigas, ¿te acuerdas? Claro. De igual manera, ellas tienen un tiempo de vida muchísimo más corto que el de nosotros. Por ende, la percepción del tiempo que tienen ha de ser completamente diferente a la nuestra, cósmicamente a la nuestra, como en Inception. Mientras más pequeño, mientras más adentro, el tiempo se estira. Uy, te tengo un comentario al respecto que creo que te va a gustar. Creo que vas a estar de acuerdo justamente. ¿Cuál? Ok, te lo doy por bueno y de hecho aprovecho justo no para corregirlo en otro podcast, sino para hacerlo ahorita mismo. Sí, quizás haya sido un poco obtusa mi manera de decir arbitrariamente que los animales no perciben el tiempo, pero hay algo que sí te puedo decir de una forma casi etimológica o gramatical. Al ser los seres humanos los únicos que gozamos de lenguaje y de comprensión como comprendemos los seres humanos, sí te puedo decir que ningún animal percibe tiempo. Así, a secas. La definición de los seres humanos. Ok, bueno, sí, ni tiempo ni destino, en dado caso, ¿no? Pero no sabemos si sienten el paso del
Correcto, tiempo. sí, no, o sea, No, valga la pero redundancia. definitivamente no lo pueden percibir, o al menos Pero sí, concuerdo no lo contigo. razonan justamente así como nosotros no entendemos a la hormiga no nos ha de entender a nosotros, y creo que es como eso, importante señalarlo y hacer la distinción. Me parece un comentario de mi parte atinado. Pues creo que con eso podríamos cerrar. Creo que justamente me parece bastante buen momento para concluir aquí la transmisión. Y pues bueno, creo que fue un tema bastante interesante, bastante filosófico. Creo que ha sido el más filosófico hasta ahora. Que vamos a tener mucho de eso porque ya sabemos que aquí nos encanta pensar y pensar y pensar, aunque sean puras tonterías. No, y como dijimos, los temas que se vienen vamos a tocar todavía más de braille. Más y más. Y no, perdón, no sé si estés de acuerdo. O sea, esto es Destino 1.0. ¿Qué tal si en 2, 3 años nos hemos vuelto muchísimo más duchos en el asunto y hemos investigado mucho más y nos hemos refrescado y empapado de información que nos complemente aún más? Nada dice que no podemos rehacer completamente este episodio y hablar ahora de algo completamente nuevo del destino, o quizás de lo mismo si es que volvemos a pensar igual. Pero pues justo creo que me parece muy interesante por lo mismo y sí muy filosófico. O incluso traer a un monje o a un experto budista que nos explique un poco más la filosofía taoísta de toda esta concepción de la dualidad y el destino, para que sea más jugosa la inmersión a esta filosofía. ¿Te parece si aprovecho justo enfrente del auditorio para decirles esta sugerencia de empezar a apuntar las personas a las que tenemos que invitar al programa para que hablemos de los temas que ya hemos hablado con mayor afinidad? Por su apoyo. Y también les recuerdes que pues vienen unos saludos al final de cada episodio. Sí, a partir ya de la siguiente grabación, ahora sí vamos a empezar a mandar los saludos de la gente que nos empezó a seguir desde TikTok, así que esténse atentos. Voy a ser breve, les voy a dedicar sí sus segundos a cada uno, pero tampoco me pidan supercalifragilístico espialidoso 27 veces porque pues no se pasen de lanza. Y pues nada, yo creo que por el momento por este programa ha sido todo. Un programa que a mí en lo personal me gustó mucho, así como todos los que hemos hecho, que cada vez, no sé, yo en lo personal estoy más encantado de estar haciendo esto. Vamos a ver si el destino quiere que sigamos juntos haciendo más y más de estos programas, o si nuestras causalidades nos separarán de forma trágica. Pues bueno, pues creo que no hay nada más que agregar, más que sigan escuchando El Toque Mágico. Gracias por su apoyo. No olviden suscribirse en YouTube, es muy importante que nos sigan en YouTube, que le den manita arriba para que estén enterados y les llegue el recordatorio de cuando subimos el siguiente episodio. Y pues bueno, yo soy Francisco Cruz. Yo soy Luis Hurtado, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales a los dos, L Hurtado 95, John Frank Mulder, y pues nada. Todo está en la descripción. Muchísimas gracias la descripción por dejarnos poner esos textos tan increíbles y nutritivos. Y pues muchísimas gracias, gracias por escuchar El Toque Mágico. Muchísimas gracias, sus presentadores de siempre, los que más los aman, se despiden en esta. Bye.